La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El PP ha frenado a última hora, ha retirado del orden del día la ley que el Senado tenía previsto debatir hoy mismo y que iba a permitir la rebaja de pena a etarras encarcelados. Se trata de la transposición de una normativa que Europa aprobó por unanimidad y que también por unanimidad aprobó el Congreso. Contempla que los años de cárcel que los etarras han cumplido en otros países fuera de España se les tiene que descontar de sus penas, con lo que ven reducido su tiempo de condena aquí en España. La norma tuvo los votos de todos y pareció pasar desapercibida hasta que ayer una información del Confidencial la situó en el debate político. José Luis Sastre, hola. Hola, buenos días. Y a partir de ahí las reacciones. El Gobierno advierte de que se trata de trasladar a España el marco legal europeo, que es el que predomina. Félix Bolaños, Yolanda Díaz. Nada que ver el Gobierno en eso. Ahí está en tramitación parlamentaria una modificación de una ley que lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea y la normativa europea. Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios. Fue aprobada por unanimidad, y cuando digo por unanimidad digo hasta por la extrema derecha española en Europa. El PP asegura en cambio que ha cometido un error con lo que votó en el Congreso y asegura que ha sido una jugarreta del Gobierno. Lo dice Borja Semper. Es recurrente que el Gobierno de España somete a consideración del Pleno, a través de leyes que no tienen nada que ver, enmiendas. Y esto hace que el proceso legislativo no sea transparente, no sea claro, no sea limpio, que todo esté sujeto a artimañas, a subterfugios, a te cuelo por aquí una enmienda en esta ley que no tiene nada que ver. Hasta 7 terroristas podrían quedar en libertad en los próximos meses y otro importante número vería rebajada muy sustancialmente su tiempo de cárcel en las cárceles españolas. Javier Bañuelos. Sí, entre ellos Chapote, con 12 muertos a sus espaldas. García Castelo cumpliría íntegra su condena en 2031, pero descontando los 6 años y 9 meses de prisión que cumplió en Francia. El etarra que apretó el gatillo contra Miguel Ángel Blanco podría salir de la cárcel en 2025, un recorte de pena que también beneficiaría a su pareja, Irantxu Gallástegui Amaya, que saldría de la cárcel 6 años antes de lo previsto, en 2026. En total, la VT calcula que 23 etarras con delitos de sangre podrían pedir una revisión de sus penas para descontarse los años que han pasado en las prisiones de Francia, entre ellos otros sanguinarios como Guridi, condenado a más de 1000 años de cárcel, Félix López Lacalle, alias Mobutu, que asesinó a 3 guardias civiles y al que le descontarían los 23 años que pasó en Francia, lo mismo que el asesino de Francisco Tomás y Valiente, John Bienzobas, alias Caraca, al que restarían de su condena 18 años y 3 meses. En la crónica del martes estará también la decisión que ha tomado la Audiencia Provincial de Madrid. Avala la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre el caso de Begoña Gómez, aunque la acota, elimina de la causa lo relativo al rescate de la aerolínea Air Europa y rechaza que el objeto de la causa incluya todos los actos de Gómez desde que su esposo es presidente del Gobierno. La Audiencia Provincial mantiene 2 líneas de investigación, la que tiene que ver con la cátedra de la esposa del presidente y el presunto tráfico de influencias sobre los contratos con las empresas de Juan Carlos Barrabés. El PP de Madrid va a pedir la comparecencia de la esposa del presidente del Gobierno en la Comisión de Investigación de la Asamblea Regional. Díaz Ayuso, pues, da un paso que Núñez Feijóo no quiere dar en el Congreso. Israel ha seguido bombardeando el sur del Líbano después de ordenar la evacuación de todas las zonas de la costa al sur de Beirut. Ayer siguieron estrechando el cerco sobre el aeropuerto y Estados Unidos avisa de que esto puede afectar a la evacuación de sus ciudadanos. El ejército hebreo acaba de confirmar que ha matado a otro líder de Hezbollah. Mariela Rubio, enviada especial al Líbano. Buenos días. Buenos días. Y según Israel, Suhail Hussein, jefe de Estado Mayor de Hezbollah, ha sido asesinado por un bombardeo de precisión en el suburbio beirutí de Dahiyeh. Esta zona, que está siendo el objetivo principal de Tel Aviv en la capital, se encuentra en las inmediaciones del aeropuerto Rafik Hariri, por lo que la carretera de acceso a esta instalación se considera un punto de alto riesgo, en un momento además donde los distintos países están evacuando a sus nacionales. Ayer un portavoz del gobierno estadounidense pedía a Israel que respete el aeropuerto y la carretera que lo comunica con la ciudad. We have made clear that we want to see those roads to the airport open so American citizens and others can get out. Pero Ángeles, la carretera hacia el aeropuerto de Beirut sigue siendo, al menos hasta hoy, uno de los puntos más peligrosos de la ciudad. Un camino rodeado de columnas de humo, edificios bombardeados y montones de escombros. Hasta luego, Mariela. Hasta luego.
El 41% de los españoles asegura que la inmigración les preocupa mucho. Son los datos de la nueva entrega del barómetro de 40DB para la serie El País, que revelan que este fenómeno nunca había generado tanto rechazo. La inmigración inquieta menos que la inflación, la desigualdad o la crisis de la vivienda, pero preocupa más que la crisis climática o que las guerras. Por ubicación ideológica, 7 de cada 10 de los votantes de Vox la consideran la principal preocupación, el principal problema. Los votantes del PP la consideran menos relevante que la inflación o la vivienda. Es martes, es 8 de octubre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y fue precisamente la inmigración lo que llevó a Vox a salir de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP este verano, cuando los populares se abrieron a reubicar a los menores no acompañados. El partido de Abascal avisa ahora de que está dispuesto a tumbar los presupuestos en los territorios porque el PP sigue dependiendo de sus votos. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, sí. A pesar de que el PP sigue sin desbloquear la reforma de la ley de extranjería para permitir esa reubicación, a Vox no le basta y piden ahora un rechazo explícito y claro a las políticas de asentamiento y reparto con el Gobierno. Desde el Partido Popular, por ahora, rechazan la presión y consideran que vetar las cuentas en las autonomías significa apoyar a Sánchez. David Junquera. Ya no están los gobiernos regionales, pero Vox quiere seguir mandando como antes y pone sus condiciones. Un rechazo explícito de los gobiernos regionales a las políticas de asentamiento y reparto de ilegales que promueve activamente el gobierno de Pedro Sánchez. José Antonio Fuster añade que debe devolverse a los inmigrantes que envíe Moncloa y que si no, no habrá presupuestos en lugares como Extremadura, Aragón, Murcia, Baleares o Castilla y León. Le responde Borja Semper desde Génova. Si Vox es capaz de aclararse y decidir si ayuda a la alternativa o a Sánchez, pues ya lo decidirán. Pero nosotros no vamos a estar preocupados ni obsesionados con amenaza alguna, tampoco las que vengan de Vox. Más allá de la pelea con Vox, el PP se justifica por el cortocircuito de las conversaciones sobre reparto de menores migrantes con el Gobierno. Pues mire, no están rotas las conversaciones, lo que están es suspendidas hasta que nos aclare algunos aspectos. Dice el PP que Moncloa juega con los inmigrantes y exige que se demuestre la petición de ayuda a Europa para retomar la negociación. Castilla y León es una de las comunidades en las que Vox dejó al PP en minoría y la oposición cree que si no se aprueban los presupuestos, las elecciones podrían adelantarse a 2025. Mientras el PSOE trata de frenar una posible revuelta en esta comunidad después de haber tumbado sus primarias autonómicas, el líder territorial del PSOE, Luis Tudanca, hasta ahora uno de los varones más cercanos a Pedro Sánchez, tenía la intención de celebrar las elecciones internas antes del Congreso Federal de noviembre en Sevilla y garantizar así su continuidad al frente del partido. Desde Ferraz tratan de apaciguar los ánimos en Castilla y León e insisten en que se celebrarán esas primarias después de la cita sevillana, aunque el partido se está dividiendo en la comunidad entre los partidarios de Luis Tudanca y los que comparten la decisión de la dirección de Ferraz. Esto a pesar de que hasta ahora el líder autonómico era muy cercano a Ferraz. Retan a la dirección del Partido Socialista que presente un candidato mejor para las próximas autonómicas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No quería Pedro Sánchez que el debate del Congreso Federal se viese contaminado por ninguna lucha de poder autonómica, pero finalmente la crisis se le ha abierto a Ferraz en una federación hasta ahora afín a su estrategia. La decisión del PSOE de anular el calendario de primarias en Castilla y León ha hecho que la ejecutiva del partido en esa comunidad, con su secretario general a la cabeza, salga en tromba, en concreto contra el secretario de organización. Tanto Tudanca como varios alcaldes y secretarios provinciales acusan a Santos Cerdán y a su equipo de desestabilizar a la formación autonómica. Ferraz tiene que hacerse mirar en la interpretación de los estatutos y dejar de utilizar al partido para poner y quitar varones territoriales a su antojo. Otros dirigentes, como la ministra Ana Redondo, que lidera el partido en la provincia de Valladolid, defiende la suspensión y pide respetar las reglas. Lógicamente, los congresos van en cascada, es lo razonable y por lo tanto creo que hay que asumir los estatutos, las reglas de juego con normalidad. Ferraz ha intentado en las últimas horas calmar los ánimos, asegurando que primarias habrá, pero en las fechas previstas, es decir, a partir del mes de diciembre. Estados Unidos trata de evitar los errores de la gestión del huracán Helene, que ha dejado más de 200 muertos. Las autoridades han ordenado la evacuación de varias localidades de Florida, donde está previsto que llegue Milton en las próximas horas. La borrasca tiene ya la categoría 5, la más alta posible. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, no han pasado ni 2 semanas desde que el huracán Helene arrasó una decena de estados del sur.
Que ahora Estados Unidos se prepara para el huracán Milton, más virulento, de máxima categoría, que avanza a 200 kilómetros por hora y con potencial de ser uno de los más destructivos de la historia, según el Centro Nacional de Huracanes. Y aunque prevé tocar tierra mañana en Florida, ayer las autoridades locales ya ordenaron evacuar gran parte de Tampa, la tercera ciudad más poblada del estado. So please prepare quickly and get out of the city. Abandonad la ciudad cuanto antes, rogaban, y eso ha provocado colas kilométricas en las principales carreteras. Y es que la amenaza es tal, en un estado devastado por el paso del ciclón Helene, que incluso este meteorólogo It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. no pudo evitar emocionarse en televisión al alertar sobre las consecuencias que puede acarrear el huracán Milton. Vamos hasta Baleares, en Radio Mallorca está Mamen Municio. Mamen, buen día. Hola, buen día. Y hasta Andalucía, en Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Hola, Ángeles. Noticias del ámbito local de estas dos comunidades, como el robo a una pareja, Mamen, del vestido de la novia y del traje del novio. Sí, todo un drama el que vivieron los alemanes Larissa Paulum y su marido, que cogían la autocaravana de la familia y mientras se encontraban en Barcelona, unas horas de que saliera el ferry a Mallorca, se fueron a dar una vuelta. Cuando volvieron, el vehículo había sido asaltado. Se llevaron, cuentan, todo lo que pudieron, incluso, aquí me hace ojo, la bolsa de la ropa sucia. Pero claro, también los trajes de la boda, de la familia, los novios. El de la novia, 3.500 euros a medida, 8 meses de costura, 1.500 el de su marido. Recurrió, como no, a las redes sociales e Instagram. El marido se compró un traje en Mallorca y ella, pues plan B. Su costurera en Alemania vio la historia y le vendieron el modelo del vestido que estaba colgado en la tienda a un precio reducido. Un invitado fue a buscarlo a la tienda, lo trajo de Alemania a Mallorca en avión, en una maleta, y aquí se encontraba una costurera que le ha acabado de adaptar el vestido a tiempo. Lo que no se llevaron los ladrones fue el velo largo y los zapatos. Mira. Así que al menos eso que se ha salvado. Eso que pudieron aprovechar. En Vejer de la Frontera, Diego, se va a celebrar el Día Internacional del Lomo en Manteca y la novedad es un polvorón de lomo en manteca. El polvorón de lomo en manteca, sí. En principio suena algo así como si te haces un bocadillo de churros. Bueno, hemos probado los de Torrezno, ¿eh? Pero claro, nuestro compañero de Radio Jerez, Eugenio Camacho, lo ha probado ya, dice que está espectacular. La semana que viene es el día 13, es el Día Internacional del Lomo en Manteca, y allí en Vejer pues se adelantan las navidades con este polvorón que lleva, ojo, manteca colorada, pero es muy fino. El polvorón de lomo en manteca nace de la receta tradicional del polvorón, en la cual se utiliza la manteca de cerdo, la harina tostada, el azúcar y la almendra. En nuestro caso, para hacerlo de lomo en manteca, le quitamos la almendra, le incorporamos el lomo en manteca del liao y la manteca blanca la sustituimos por manteca colorada, para darle un sabor y sobre todo un color al polvorón único y especial. Bueno, es Raúl Melero, de la famosa carnicería de Paco Melero en Vejer. Hay que decir que como Vejer tiene algunas cuestas, Ángeles, que tú las conoces, bueno, pues sí. un paseíto después del polvorón y como luego. Para bajar. Pero te digo que nos mandaron aquí polvorones de Torrezno y estaban buenísimos, con lo cual estamos abiertos a que nos manden polvorones de lomo en manteca, ¿eh? Bueno, ya hay que subrayar la capacidad de innovar de Vejer. El año pasado hicieron la croqueta de lomo en manteca. ¿Ah, ves? Y que el lomo en manteca también, hay que decirlo, Ángeles, la industria cárnica supone un peso industrial muy importante para toda esa comarca de la Janda y de la Sierra de Cádiz, y están siempre dándole vueltas a ver cómo innovan. Muy a favor del lomo en manteca. Mamen, a los vecinos de Menorca, Netflix no les engaña, han grabado en Mallorca un capítulo de una serie y dicen que eso es Menorca. Sí, la temporada 3 de la popular serie de Netflix Airstopper, que lleva a sus protagonistas durante 3 semanas a Menorca, pero en realidad pues ha sido en Mallorca. De hecho, el protagonista, Kit Connors, fue visto aquí y se fotografió con varios fans. Entre los espacios mallorquines que se hace pasar por menorquines, bueno, pues el aeropuerto, por ejemplo, es el polideportivo Guillem Timoner en Felanitx, o va por unas escalinatas de una iglesia y se sienta frente al portal en Menorca, pero es la iglesia de Santanyí, o también mira al mar en una solitaria cala menorquina, pero es Cala John Bars, también aquí en Santanyí. Bueno, Mamen, Diego, hasta luego. Un beso. Adiós. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Raquel García hace un repaso de las últimas adaptaciones cinematográficas de obras de autoras. Pedro Almodóvar logró el León de Oro con su adaptación de Sigrid Núñez. Las hay que son más fieles y las que solo sirven como inspiración. Son muchas las adaptaciones que llegan ahora a la gran pantalla y que sirven para cultivar nuestro interés por el cine y nuestra pasión por la literatura. ¿No me vas a preguntar cómo está papá? ¿Cómo está tu padre? Mamá está mal.
sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué? Pues si hace falta, sí. En San Sebastián compite en la sección oficial Los destellos de Pilar Palomero. Es la adaptación de Un corazón demasiado grande de Eider Rodríguez, un relato que nos cuenta la historia de una mujer que acepta cuidar a su exmarido enfermo a pesar de que llevan 20 años separados. También llega a las pantallas Los últimos románticos, novela homónima de Chani Rodríguez. Marina Parés y David Pérez Añudo han adaptado esta historia que nos habla de segundas oportunidades. Me gustaría que se mantuviera ese espíritu tan concreto de la novela, ¿no? Pero desde luego estoy muy dispuesta a que la lleven a otra parte y no me disgustará que lo hagan. Todo ese esfuerzo de levantar una película es para aportar algo que no esté en el libro. Y Salve María, adaptación de Marcol de la novela Las madres no, de Catís Aguirre. Premiada en Locarno, aborda esas maternidades disonantes que aguardan sepultadas bajo el tabú. Se recibe con tremenda ilusión. Además, venía de mano de Mark Coyle, que era una directora a la que yo admiraba de antes, a la que yo había enviado el libro, de hecho. Recomendamos ir al cine y a las librerías para descubrir esta nueva generación de directoras y de escritoras que nos ofrecen otras historias con otras miradas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.